Qué bueno verlos una vez más en esta casa. Qué bueno verte, Alos, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés. ¿Qué tal si le da un puñito a él que está a su lado, pero así? Eso. A ver, la banda. Qué bueno verlos de verdad. Me alegra mucho porque tuvimos un breve receso, pero agradable, extrañando el momento, ¿no? Claro que sí. Y bueno, no sé, ¿cómo iremos ahí en estos momentos? ¿Sabes algo de la selección? ¿De la qué? ¿De la selección? No, pues, aquí en Ascuas. ¿Perdiendo 1-0? No. Menos mal vinimos. Sí. Menos mal vinimos, vea todo esto. No, bien, buenas noches a todos. Qué bueno verles en este The Night Match. Ya estamos en nuestra recta final. Se está acabando este proyecto, este sueño, no sé. Fue especial, ¿no? Sí, penúltimo programa, así que, y esto está cada vez mejor. Sí, no, vamos a tener unos cierres espectaculares. Dios nos ha permitido, dentro de su gracia, con el don que le ha dado a esta iglesia, el don de las artes, de las comunicaciones, pero el don nos ha dado gracia. Yo le llamo a eso Dulce Gabbana, ¿sí? Don con gracia. Okay, wow. Porque de nada sirve el don si no hay ¿qué? Gracia. Y esa gracia hay que de alguna manera manifestarla, comunicarla, contarla, dejarla ver, ¿no? Y claro, creo que ha sido especial. Y cada invitado durante todo este tiempo ha sido lleno de gracia. Así es. Y de talentos y de dones. Nuestro invitado espejo hoy está mejor que nunca. Así es. El tema, maravilloso, me encanta. Hablo mucho sobre él en donde ando. El tema es el tiempo, la importantísimo. doctrina, sí, la doctrina del tiempo. Y hay una historia que me gustaría entrar que se llama El hombre que discutió con el tiempo. Hubo una discusión. ¿Discutió con el tiempo, Sí, Mach? No, yo no. Ah. Hubo una discusión entre el hombre y el tiempo. Ok. ¿Sí? Un día se encontraron. Dice que una vez un hombre tuvo un encuentro con el tiempo, cara a cara. Se vieron y fue en el sueño, fue en un sueño realmente. O sea, el hombre en un sueño y el tiempo en ese sueño se le apareció. El tiempo llegó y se le apareció. Sí, como persona, como una persona. Y el hombre lo miró y le dijo lo siguiente, le hizo esta pregunta que me llama la atención. Dice: tiempo, tú y yo tenemos que hablar. O sea, establecieron una conversación. Ok, el tipo quería entrevistar al tiempo. Sí, y el tiempo le respondió lo siguiente, le dijo: por fin, siempre me usan, pero nadie me escucha. Wow. Lo hacemos todos, yo me imagino. Sí, no, esto es súper bueno. Entonces el hombre comenzó a quejarse, ¿sí? Comenzó a decirle al tiempo: no me alcanzas. Como por variar. Sí, siempre te me vas, no me comprendes, te vas demasiado rápido. ¿Qué? ¿Sí? Rápido. Entonces el tiempo contestó lo siguiente. Al ver que el hombre lo estaba como confrontando. Sí, lo encaró. Lo encaró, le dijo: es que no es que yo corra rápido, sino que realmente tú llegas tarde, por ejemplo. Ese tiempo estaba, pero... Sí. Yo creo que a los que son incumplidos y llegan tarde, yo creo que el tiempo siempre les responde lo mismo. O sea, le dio palo el tiempo al No tipo. es que el tiempo esté pasando rápido, no es que yo esté pasando rápido, es simplemente que tú estás llegando tarde. Entonces un codazo ahí para el incumplido que tiene ahí a su lado, quizás complicado. Entonces el hombre de todas maneras insistió. Dijo: no, la cosa Siguió no es los así. reclamos del hombre. Sí, y le dijo: es que tú ya no me das las oportunidades, que me dabas anteriormente hablando. Okay. O sea, él comenzó a pelearle y el tiempo le respondió. Dijo: no, yo te doy 24 horas al día. Sí. ¿Sí? 24 horas al día. Igual que a todo el mundo. O sea, yo le doy el mismo tiempo a todos. O sea, él está diciendo: yo he sido justo, balanceado, equilibrado, pero no es culpa mía si llenan las cosas en cosas, así lo dice, si llenan las cosas en cosas que no son importantes. Depende cómo lo uses. El recurso es el mismo. El recurso es el mismo, Okay. La oportunidad es la misma. Y finalmente él le responde lo siguiente. Entonces el hombre, ya más serio, ya más molesto, ya como que no le estaba gustando, le dijo al tiempo lo siguiente. Le No dije, es que el tiempo le salió al quite, o sea. sí, entonces le dijo, entonces entra la pregunta célebre que hoy vamos a hablar mucho sobre eso y dice: ¿cómo hago para no perderte entonces? O sea, Es que es un recurso sumamente valioso y parece que se nos va como agua entre los dedos. O sí, sea, definitivamente sí. Y él le dijo: fácil, deja de contar, eso me encanta, dijo: deja de contar los minutos y empieza a contar los momentos. uy, ya empezamos a ponernos profundos Sí, aquí en esta altura. Deja de contar los minutos y empieza a contar los momentos. Deja de medir lo que pasa y empieza a vivir lo que permanece. Wow.
Ya el hombre se comenzó a poner cuchilla, profundo. Sí, sí, no se la dejó montar el El que tiempo. lo entendió pues. O sea, el que está ahí sentado dirá, oiga, yo como que hace rato tuve esa charla con el tiempo, pero no le puse atención a lo que me estaba Si diciendo. se siente identificado, sóbese. Como dijo al principio del tiempo, muchos me usan, pero pocos me escuchan. Ok. Y creo que al tiempo hay que escucharlo. ¿Cómo escucharías tú el tiempo, Dallas? Un ejemplo. No sé, el tiempo trae sabiduría. Yo creo que el tiempo se escucha cuando se disfruta, cuando cada momento de verdad se vive con intensidad más allá de si es duradero o no, me imagino yo. Sí, bueno. Finalmente el hombre despertó. Él se despertó Ok. del sueño, ya, era un sueño, ¿no? Ok. Y entendió algo poderoso, que es lo que hoy nuestro invitado espejo nos va a guiar, nos va a inspirar. Dijo, no se trata de tener más tiempo, sino de darle, dijo aquel como tema conclusión, sino de darle más sentido al tiempo que tenemos. Wow. O sea, no es tema de darle más tiempo, no que nos den más tiempo, sino tener más sentido del tiempo que tenemos. Es cómo estás utilizando el recurso. Yo puedo tener un cuchillo y puedo utilizarlo bien o mal. El tiempo se puede utilizar bien o mal, entonces. Así es que yo siempre he dicho que el que no administra el tiempo no tiene nada. El valor realmente hoy en día es el tiempo. Y el tiempo viene con señales, perdón. Ok. ¿Sí? Deja señales en el camino. Por ejemplo, ¿qué señal te ha dejado a ti en la cabeza el tiempo? Esta, mira. Por ejemplo, Esa me la dejó el tiempo. allá la camarita, ¿dónde está la cámara? Allá, Mira, esa si es brilla, una no es señal la del gloria. tiempo. No Si es. se dan cuenta que el tiempo viene con señales, entonces este hombre, creo que esa conversación imaginaria nos llevaría a la conclusión de que definitivamente no se trata de ganarle a un reloj, porque vemos el tiempo así Perderíamos, yo creo, Sí. ¿no? Nos agotamos. No sino tiene sentido. Yo creo que Dios a cada uno de nosotros nos dio un propósito, y cuando entendemos a Dios dentro de nuestro propósito, estemos haciendo el propósito, vamos a ganar mucho más tiempo del que podemos imaginar. Lo vamos a aprovechar realmente. Sí. Entonces, al final no importa cuánto tiempo tengas, sino cuánto tiempo le das al tiempo. Ok. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cuánto tiempo le damos al tiempo? Entonces, pero hoy nos vamos a preparar. Hoy va a estar buenísimo. Hoy vamos a aprender mucho, porque nos van a hablar desde el ejemplo, desde la realidad, desde lo tangible, no desde la teoría, no desde el consejo, sino De lo real, de lo de- vivencial. Sí. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Ok, sí. A la gente no se conoce por lo que hablan, a la gente no se conoce por lo que dice, obviamente, vaga la redundancia, a la gente se conoce es por los frutos. O sea, el resultado, lo que habla el tiempo se encargará de decir si tu idea fue fenomenal o fue un desastre. Es el tiempo, definitivamente. El tiempo es o el mejor amigo tuyo o el peor de tus enemigos. Como le fue al tipo del sueño, al tipo le fue mal. Sí, así El es. tiempo lo confrontó. Tal cual. Pero bueno, todo eso y mucho más en The Night Match. Vamos a los sponsors, vamos. Muy bien, un aplauso, por favor. Bueno, Max, le cuento. Quiero contarle porque me han suplicado gente que quiere ser voluntaria para los sponsors, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? se inscribieron. Se inscribieron y todo, me escribieron al WhatsApp, me dijeron, por favor, póngame esta vez. Bueno, muy bien. Voy a explicarles porque hoy vamos a tener una actividad muy especial y nos hemos dado cuenta que ustedes son nuestro mejor material para hacer el sponsor. Definitivamente. Así que ahora vamos a tener una actividad que se llama Contrarreloj. ¿Listo? Y voy a necesitar, antes de que los escojamos nosotros, voy a necesitar 3 voluntarios. ¿Listo? Entonces, por favor, antes de que lleguen las 10 de la noche, por favor, levánteme esa mano. ¿Quién quiere ser voluntario? A ver. Acuérdense que van a tener que actuar, van a tener que... Pero eso los va a lanzar aquí al estrellato. Bueno, aquí tengo uno ya. Sí. Él alzó la mano, él me estaba haciendo así. Es que lo codiaron. Como la entonces le hice- letica de Nemo. Le hicieron cosquillas. Listo, aquí hay uno. Listo, primer voluntario. Hay otro que está atrás, el de gafitas. Claro, sí. Sí, ese también. Sí, Oiga, sí. y nos falta la cuota femenina. Sí, listo. Nos vale, falta una por favor, cuota ven. femenina. Por favor, señores, vayan subiendo, así como si no los hubieran. Bienvenida. Ven, claro que sí. Bueno, muy bien. Sigan sin vergüenza.
Entonces, los vamos a invitar aquí al centro. Bienvenido, bienvenido, por favor. Qué gusto. Bueno, Muy comienza esto. Entonces, la importancia de valorar el tiempo. Sí, Por eso se señor. llama contrarreloj. Contrarreloj. Entonces, ellos nuevamente, porque son sponsor, nos van a vender. ¿Qué nos van a vender? Ustedes ya saben más o menos qué nos están vendiendo, ¿cierto? Nos van a vender Match Coffee, nos van a vender tu sofá, ¿cierto? Entonces, la idea es que yo les voy a dar a cada uno de ustedes, les voy a dar unas instrucciones en este papel, ¿sí? Cada uno va a tener un papel al azar. Sí. Tú vas a tener 2, exactamente. Entonces, cada uno de ellos se va a tener que personificar y va a tener, bueno, aquí nos va a salir ahorita un counter, un reloj que va a estar marcando tiempo. ¿Listo? Y ustedes tienen pues esa lucha contra el tiempo para poder ganar y lograr el objetivo. El objetivo de cada uno de ustedes es que este público pues compre y se convenza con lo que ustedes están haciendo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya Julián aquí está haciendo cara. Bueno, muy bien. Entonces les cuento. Ustedes cada uno va a tener un espacio para poder, miren, ahí está nuestra cuenta regresiva y cuando cada uno de ustedes esté interactuando con el público para convencerlos del producto que estamos haciendo el sponsor, pues van a suceder algunas cosas, Match. Vamos a tener como unos superpoderes, ya si usted también quiere, lo puede hacer. Y vamos a tener superpoderes como mutear o silenciar, ¿listo? Entonces, cada uno de ustedes va a tener que hablar. Yo sé que ustedes están aprendiendo ahí el Parlamento, pero cuando digamos mudo o mute, entonces usted se le fue el audio. Entonces, usted va a seguir hablando, pues gesticulando sin poder hablar, ¿listo? Lo segundo es que vamos a decir cámara lenta. Entonces, todo lo que usted va a hacer, lo va a hacer mucho más pausado, ¿cierto? Y tenemos el efecto contrario. ¿Cuál será? Pues la cámara rápida. Entonces, si yo le digo, bueno, cámara rápida, ¿listo? Y usted va a tener que acelerar su parlamento, hablar un poco más rápido y lograr transmitir al público. Tenemos otro comodín, otro superpoder, yo creo que este le va a gustar, Match, y es, vamos a ir retrocediendo. Entonces, lo último que usted hizo, lo va a retroceder, lo va a devolver, ¿listo? O sea, puso algo acá, entonces devolvemos y se devuelve, ¿cierto? Y seguramente va a tener que tratar de hablar al revés, yo no sé, ojo. No sé cómo lo va a solucionar. Listo, ¿estamos listos? Entonces, tenemos 3 productos. Hay otro. Se me olvidaba. Este es buenísimo. ¿Listo? Y es que, así como cuando usted está viendo su serie favorita y de pronto quiere, no sé, más, de pronto quiere, uy, esa escena me trama a resto, o me gusta mucho. Entonces usted para la escena. En ese momento, pues usted queda congelado. ¿Listos? ¿Pero quién va a hacer esos? Nosotros. Ok. O sea, y ustedes igual, el reloj va a seguir corriendo para que usted pueda convencernos de eso. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Ya leyeron ya? ¿Listos? Sí, aquí dicen que sí. Es que para mí es que sí. Listo. Entonces, ya que estamos tan listos, vamos a empezar con nuestro primer... ¿Qué te correspondió? Bueno, entonces, tenemos el barista del fin del mundo. ¿Listo? Entonces, él va a preparar un delicioso... café. Muy bien. ¿Y cómo se llama el café? Match Coffee. Bien. Match Coffee. Muy bien. Él va a preparar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adelante. ¿Qué le hará falta a este delicioso café? ¿Será leche? ¿Será más café? No lo sé. Modo rápido. El reloj se apura y se me va a enfriar y los clientes se me van a ir, pero Dios mío, no tiene espuma. ¿Cómo genero la espuma? Si la espuma la va a tomar rápido o si va todo esto más Modo rápido lento. Pero ¿dónde le echo el café? Y no está lleno. Modo normal. Y ahora entonces, ¿será que sí le va a gustar o no le va a gustar? Pero es que yo nunca he preparado un berraco café. Mudo. Ya. Mudo, no quieto. Listo, normal. Y entonces, pues yo no tengo la culpa de no saber hacer un café, pero pues usted me puso a hacer un café, entonces vamos a ver qué, 2, qué me invento 1, para esta vaina. tiempo. Denle un aplauso, por favor.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. ¿Se dio cuenta este hermoso sofá? Blanco, inmaculado, hermoso, sin una mancha. Véndales a ellos que Sin ellos una son- mancha. Un sofá hermosísimo. ¿Quién no le gustaría tener en su casa un sofá tan pulcro como este? Cámara lenta. Tan pulcro como este. Se le bajó el volumen y todo, macho. 37 segundos. Modo rápido, modo rápido, modo rápido. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Les gustaría invitar a la suegra, invitar a los amigos para mostrarle semejante sofá tan hermoso? O mejor, decirle a su amado que le regale Viu, este viu, sofá. silencio, silencio, silencio. Sigue, pero se aceleró, oiga, ese Mew le aceleró. ¿Qué pasó ahí? 7 segundos más. 5, Congelada, congelada. 2, 1. Un aplauso. ¡Un por favor. aplauso! Muchas gracias, ¡Qué Clarita. bella, Clarita! Siéntate, vamos. Muy bien. Ok, no, pero usted puede, usted puede. Tengámosle la cabeza. Eso, vamos. ¡Ya! ¡Arranca! ¿Quién tiene horas? ¿Alguno de ustedes tiene horas? ¿Qué horas son? Dame el reloj, porfa. 7:55. ¿Alguno de ustedes quiere tener la capacidad de controlar el tiempo? Hoy vengo a darles la fórmula secreta. Son las... ¿Alguno tiene la forma de parar el reloj? Ninguno, ¿cierto? Ninguno de los que están Modo acá. musical. ¿Musical? Sí. Cante, hermano. Cántalo, Declame. cantándolo, cantándolo. No. Sí, modo musical, modo musical. Convenza No, al no, público. modo musical. ¿Alguno ¿Cómo de así que ustedes quiere la fórmula de cómo controlar Modo el rápido, tiempo? modo rápido, modo rápido. ¿Alguno de ustedes quiere tener la fórmula de cómo controlar el tiempo? Hoy en esta noche les vengo a proponer y a dar la fórmula para controlar el Cámara tiempo. lenta, cámara lenta. ¿Alguno de ustedes quiere tener la fórmula para controlar el tiempo? No, está muy rápido, más lento. ¿Alguno de ustedes quiere tener la fórmula? Pero le bajó el volumen y todo, hermano. Claro. Entonces, voz alta. ¿Alguno de ustedes quiere tener la fórmula para controlar el tiempo? Rebobinar. Blu, 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 blu. ¿Alguno de ustedes quiere tener la fórmula para saber? Está difícil. Y Y lo habla último, el derecho. drama total. Vendiendo total. desespero. Desespero. Son las y no tenemos cómo controlar el tiempo. El tiempo nos sigue pasando. No Llore, sabemos llore, qué hacer. llore. ¿Cómo vamos a poder controlar? ¿Cómo vamos Miu, a poder llegar miu, a la meta? Miu. Un aplauso, ya, un aplauso. No, pero falta lo emocionante, ¿no? ¿Qué es? Podemos seguir intentando controlar el tiempo, pero no lo vamos a lograr. Pero ¿saben qué sí podemos? Comprar un café Match. Eso. Muy bien. Y así es en la vida real. A veces queremos devolver el tiempo, a veces queremos aprovecharlo más, a veces queremos que pase rápido, a veces queremos que se detenga, y esto no es nada más sino lo que vivimos a diario. Muchas gracias a nuestros voluntarios. Denle un aplauso fuerte, por favor. Y pilas, porque esto cada vez se va a poner mejor. Bueno, muy bien. Llegó la hora del. Uy, los cogimos No, eso está- distraídos. Sí. Llegó la hora del café. Bien. Dicen que el tiempo no se detiene. Así es. Pero también dicen que quien aprende a administrarlo bien logra multiplicarlo. Multiplicar el tiempo. Sí. Ok. O sea, vamos a volver a decirlo. Dicen que el tiempo no se detiene, pero también dicen que el que logra administrarlo bien logra multiplicarlo. Multiplicarlo. Ok. Y si hay alguien que sabe lo que es aprovechar el tiempo, que en unos segundos nos lo va a administrar, nos lo va a contar, que nos puede llevar a entender la función del mismo, ¿sí? Y es nuestro invitado de hoy, Dalos. Qué bueno. Fue alcalde de Funza en el Wow. 2020-2023. Reciben el 1 de enero del 2020 Sí. y al mes, ¡pum!, pandemia.
Uy, sí, duro, duro. todo duro. lo que pasó, ¿no? Y es abogado. Mire ya cómo va corriendo el tiempo. Sí. Magíster en planeación urbana. Wow. También creador de uno de los proyectos más visionarios para el municipio aquí, nuestro vecino Funza, Eso requiere que se tiempo. llama Funza Ciudad Universitaria. También, pero más allá del cargo, un líder que ha aprendido definitivamente con el tiempo. No solo se mide, nos va a enseñar que el tiempo no solo se mide en horas, sino también en resultados, con propósitos, ¿sí? El tiempo se mide también con el propósito, lo que hablamos, con frutos. Así Entonces, es. no le usted demos decía mal algo, usted decía algo, y es que ¿a los cuántos años fue alcalde? a los 30 años. Ok, imagínese. 25 años, a los 25 años fue secretario de gobierno, 26 pasó a ser alcalde y ya, bueno, tiene una proyección impresionante. Decía, vamos a ver cómo lo hizo. Para los que dicen, no, más tardecito. Sí, más, dejémoslo ahí. Pero bueno, no vamos a hablar más, vamos a recibir en el día de hoy con un fuerte aplauso, por favor, a Daniel Bernal, por favor. Bienvenido. Paz, muy buenas noches a todos y gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí con tus amigos que vinieron, los que trabajan contigo. Y bueno, no, muy contentos porque, bueno, estábamos ya hace unos días atrás esperando tener la oportunidad. Se nos dio, agendaste, bloqueaste y bueno, estás con nosotros para este grupo tan bello que tenemos acá, a todos los que están conectados también. Y vamos a hablar del tiempo. Si pudieras, Daniel, describir en 2 palabras el tiempo, ¿cómo lo harías? ¿Qué dirías? Yo creo que el tiempo no es más que una medición de los sucesos. Medición de sucesos. De sucesos. Bien, chévere. Bien, con tan solo 36 años, ya te conocemos como un líder de bastante influencia en esta zona, ¿sí? Trabajas con líderes de mucho más influencia. Eres exalcalde de Funza, pero hoy queremos empezar, antes de ir a esa parte que nos interesa a todos, empezar más bien a conocerte como cómo se describe Daniel fuera de ese cargo en su vida diaria. ¿Cómo lo describes? ¿Cómo lo manejas? Bueno, yo, Paz por naturaleza, he sido una persona melancólica, de carácter. Ajá. Y a la vez una persona muy disciplinada, muy concentrada en lo que considero ha sido mi llamado. Yo tengo la bendición de Dios de haber nacido en una casa cristiana, en una cuna cristiana. Okay. Desde pequeño se me enseñó a valorar el tiempo, a ser disciplinado, que el tiempo no volvía. Y tuve la bendición de poder escuchar la voz de Dios siendo muy joven, adolescente, que Él marcara un camino para mí. Y una vez escuché su voz, solo me dediqué a seguir ese camino que Él ya había marcado, que Él había trazado. Y eso ha ayudado a que el camino rinda porque ha sido siempre bajo la voluntad de Él. Lo importante de escuchar la voz de Dios desde joven, no esperar a escucharlo ya cuando, no es que nunca es tarde, pero sí de pronto, aunque no sea tarde en todo sentido de la palabra, sí se pierde mucha oportunidad. Entonces, escuchaste la voz de Dios muy joven y de las cosas que Dios te dio fue: ten cuidado con el tiempo, y lo comenzaste a administrar. Sí, yo trabajé en la iglesia desde muy pequeño, en ministerio. Fui profe de escuela dominical, fui líder de jóvenes, luego me metí en el ministerio de misiones y llegué a ser líder del ministerio de misiones de mi iglesia a los 15 años. Era el líder del ministerio. Yo soñaba con ser misionero, con estudiar arquitectura, con salir del país, predicar y hacer casitas para poder sostenerme. Y en un ayuno congregacional en mi iglesia, a los 16 años, 17 años, Dios me habló directamente y me dijo: yo no quiero que te vayas del país, no quiero que seas arquitecto y quiero que seas abogado, y encontrarás el porqué. Y yo lo escuché súper fuerte, súper claro mientras ayunaba, y yo lo único que atiné a decirle a Dios fue: si tú quieres que yo sea abogado, yo quiero ser abogado de la mejor universidad del país. Ajá. Ahí quedó esa conversación con Dios, el ayuno se acabó. Y desde ese momento yo empecé a perder el gusto por la arquitectura
el gusto por el tema ministerial de misiones que estaba liderando, y Dios empezó a darme gusto por otras cosas que empezaron a nacer en mí. Ok, bien, maravilloso. La importancia de... Y obviamente al estar en esa edad, a los 17 años, en un ayuno, tus padres estaban, me imagino, tu núcleo familiar estaba ahí. La importancia de ese núcleo familiar a esa edad, ¿qué podrías decir de eso? Para mí lo ha sido todo, porque mis papás han sido personas muy presentes siempre. Yo creo que Dios ha tenido algo muy bonito conmigo, y es que nada lo ha dejado al azar. Y lo digo porque la Biblia dice que Él nos conoce incluso desde antes de que hayamos nacido. Y Él había preparado incluso un nombre para mí. Wow. Cuando yo nazco, mi mamá dice, el nombre para él va a ser Daniel. Daniel. Y va a ser en honor al libro del profeta Daniel, porque Dios lo va a llevar a lugares de gobierno. Dios es mi juez. Y Dios es mi juez, lo que significa entonces, desde que yo nací, venía ya con una marca de familia. Ok. Porque mis papás, a todos mis hermanos, nos eligieron nombres bíblicos por el significado. No porque sonara bonito, no porque fuera lindo, sino por lo que significaba, por lo que Dios podía hacer a través de nosotros con esos nombres. Y nunca tuvimos chance de niños de alejarnos de Dios. Llueva, truene, relampaguee, siempre íbamos a la iglesia los domingos. Ajá. No era negociable, tuviéramos ganas o no tuviéramos ganas, había que ir. Y ya cuando alcanzamos cierta edad, ya nuestros papás nos dijeron, ahora de aquí en adelante es voluntad. Okay. Ya los hemos formado, los hemos criado, los hemos acompañado, pero Oye, eso ustedes es tienen que tomar las decisiones. Wow, eso sí, eso simplemente, mira, eso que estás diciendo no está dentro de un libreto, pero es supremamente importante porque son de las cosas que más estamos quitándole valor a nivel familiar, que es formar a nuestros hijos en el tiempo que se puede hacerlo, para que encuentren propósito, dirección, ¿sí? Y que ya a una edad determinada, ya a la edad donde ya es una decisión propia, ya esa semilla quede ahí, se cumpla la palabra que dice que cría al niño en mi camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Y como tú eres de Funza, siempre de Funza, ¿no? Ok, fuiste alcalde a los 30 años. ¿Cómo fue asumir esa responsabilidad? Pero a término personal, ya hablamos a nivel de gobierno, pero a término personal, ¿cuál fue esa etapa más valiosa tuya, y qué significado tuvo para tu vida tener esa experiencia y esa responsabilidad, y sobre todo ese regalo de Dios, semejante responsabilidad a los 30 años, Daniel? Pues yo estoy primero totalmente de acuerdo en lo que su merced menciona, Paz. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo creo que es responsabilidad de todos los papás instruir a los niños. Cuando uno es niño necesita la guianza de personas maduras. Cuando uno es niño necesita que lo abrace a alguien que lo pueda guiar, que lo pueda enfocar. Y ya cuando uno es adulto siempre va a recordar esas enseñanzas. Por eso yo siempre insisto, muy agradecido con mis papás, y quiero empatar ahí la respuesta. Mi mamá me enseñó siempre a ser muy cercano a Dios, a estar pegado de Él, y mi papá me enseñó a tener un servicio público. Entonces la unión de escuchar la voz de Dios, de estar en la iglesia, muchas veces llegar incluso a enseñar, fue una gran bendición de formación para mí, para luego asumir una vida pública. Porque cuando yo llegué ya a hablarle a personas para hacer una campaña política, ya tenía un recorrido en el que ya sabía usar un micrófono, subirme a una tarima, hablar, y sin darme cuenta Dios me había formado dentro de la iglesia para salir luego a los escenarios públicos y poder tener un control de emociones cuando uno sale a hablar con la gente, que no es fácil, y poder también concatenar fácilmente ideas y discursos a nivel político. Entonces mi mejor formación para llegar a asumir un cargo público fue mi paso por la iglesia. Siempre haber estado con niños, en célula, en ministerios, enseñar en la iglesia, me formó para luego salir de las cuatro paredes de la iglesia e ir a hablar a grandes escenarios sobre proyectos políticos y públicos que teníamos que hacer. Entonces mi bendición ha sido siempre estar en la iglesia, entregarle a Él mi juventud, y luego Él entregarme a mí un municipio para que lo administrara bajo su voluntad. Wow, yo me dejó sin palabras. Dale.
¿Qué tal el cafecito? Está perfecto. Eso, Buen balance, Sí. buena acidez. seguro. Me gusta el café. Sí. Debe ser variedad. Bien, Daniel, cuando uno ve fotos tuyas ahí atrás, ya vamos a verlas. Sí, claro, mira, tenemos fotos. Voy a hacer mi acompañamiento. Sí, dale, tranquilo. Mi mamá Qué bella. y yo. Ok. Vemos un niño bastante alegre, curioso, lleno de sueños. Comenzaste, ahí ya dabas clases en la iglesia. Acá estaba en escuela dominical, sí. Ok, Esta fue mi posesión como secretario de gobierno en Funza. ok. Ahí estabas bautizando. Ahí me bauticé en el Jordán, en Israel. ¿Cómo? Estuve ¿En el Israel. Jordán? Sí. Ese es el muro de los lamentos. Ok. ¿Te pareces a Alex Campos ahí? Ahorita lo vemos. En el muro de la Estás en mi iglesia, en el grupo de servicio. ¿Estoy feliz? Sí. Chévere. Mis hermanos y mis papás. Ok. Ok. Veo que si pudieras hablarle hoy a muchos de los niños que están acá y que están conectados, y decirles que ese niño que aparece en esas fotos, que ese eres tú, ¿qué le dirías sobre el valor del tiempo a estos muchachos? Porque hoy, bueno, me alegra que hayan venido tantos jóvenes. ¿Qué le dirías sobre el valor del tiempo, Daniel? Ahorita estaba, mientras veía las fotos un poco, perdón que me distancié, pero veo mejor acá. Mientras veía las fotos recordaba una enseñanza que tuve de niño y era un mensaje que quizás muchos hemos escuchado y decía: si usted tuviera la oportunidad hoy de hablarle a su yo de hace 10 años, ¿qué le diría? Y siempre recuerdo eso y se me vino a la mente porque si yo pudiera hablar con el Daniel de los 15 años, los 17 años, le diría algo que quizás es trillado, pero que es muy cierto, y es que no deberíamos afanarnos porque Dios ya está en nuestro futuro. Nosotros los hombres, las mujeres, los mortales, solo podemos dominar el presente. El pasado no está en nuestras manos, el futuro tampoco, pero Dios sí. Dios está en nuestro pasado, está en nuestro presente y en nuestro futuro. Y si yo pudiera decirle algo hoy a ese Daniel de hace 10 años, es que estuviera tranquilo. Hay algo de lo que yo no hablo casi, pero yo he sido una persona, quizás por mi carácter, con una tendencia depresiva. Y a los 17, 16 años, que todo era un misterio, que no sabía si iba a pasar a la universidad, si no iba a pasar, donde no sabía si lo que yo había escuchado de Dios de verdad se iba a materializar o no, caí en muchas depresiones. Y si yo pudiera devolverme muchos años atrás, poder autoabrazarme y decirme tranquilo que Dios está en el futuro y todo va a salir bien, sería una bendición para mí. Porque aunque he sabido de pronto aprovechar mi tiempo, también muchas veces lo he vivido solo, en soledad, con mi propia tristeza, interiorizándolo, a veces sin saber los rumbos de la vida. Y hoy a mis 36 años aún tengo muchos miedos y temores, pero cuando veo al niño que ya quedó atrás, sé que Dios también está en mi futuro, en mis 50, en mis 40, en mis 60, y que cuando llegue allá, Dios me va a volver a hacer sonreír, porque Él está ya esperándome tranquilo. Qué bien, excelente, maravilloso. O sea, tú le estás diciendo a muchos jóvenes: ven, yo también pasé por ese tiempo donde no sabía si iba a tener para una universidad, un padre que no sabía si lo iba a lograr, un padre que también estaba pasando por momentos difíciles en su vida. Ya vamos a hablar un poco sobre eso. Y lo lograste ser abogado de la mejor universidad de Colombia, que creo que es así, ¿sí? Todos los estudios que has logrado, y sí se puede, el tiempo se encargará de darnos a nosotros las oportunidades si estamos con Dios en el ayer, en el hoy, en el presente, pero también que haga parte Dios de nuestro futuro, porque a veces queremos ver a Dios en nuestro futuro, pero no lo queremos tener en nuestro presente. Sí. Yo voy a empezar por eso último. Yo creo que algo que no comprendemos en nuestra dimensión humana es que Dios está en el futuro. Nosotros siempre dominamos el presente y creemos que la decisión que tomamos hoy es lo que tenemos, y es verdad, pero Dios dice también en la Biblia: nadie, por más que se afane, puede añadir un codo a su estatura. Nadie. Viva su presente y confíe que el propósito que yo tengo para usted es bueno, es agradable y es perfecto. Yo tengo planes de bien y no de mal, dice Dios,
Simplemente confíe, siga una vida tranquila, que los planes que yo ya he trazado van a ser buenos. Dios no se levanta a hacer mal, Dios tiene planes buenos para nosotros todos los días. O sea, la Biblia dice que los pensamientos que él tiene para nosotros son mucho mejores aún de los que nosotros tenemos para nosotros mismos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia en el Jordán? Me llamaste la atención con eso. En el Jordán, el bautismo. Imagínense que es parte de la vida que yo creo que es bonita contar. Yo tuve la fortuna de ser abogado de la Universidad Nacional. Luego, mientras trabajaba, estudiaba, hacía mi primera especialización en Derecho Administrativo. Luego empecé a hacer una maestría y tuve la fortuna de ser secretario de gobierno de Funza a los 26 años. Pero tuve la mala fortuna de llegar a ser secretario de gobierno con un alcalde que no me quería. Entonces, yo solo duré 6 meses siendo secretario de gobierno de Funza. Yo me posesioné como secretario de gobierno el 1 de enero del 2016. Los 6 primeros meses de los gobiernos se hacen los planes de desarrollo. A cargo de la Secretaría de Gobierno está todo el plan de desarrollo de seguridad de la ciudad y yo alcancé a presentarlo al Consejo, que me lo aprobaran y lo envié a todas las embajadas de Bogotá. Yo cogí ese plan de gobierno en seguridad y le dije a la embajada de todos los países que por favor nos ayudaran a hacerlo realidad en Funza y ejecutarlo. Entonces teníamos temas de queremos poner cámaras, queremos hacer un centro de enlace operacional, queremos tener botones de pánico, alertas, etc. Todo lo mandé a las embajadas y al mes nadie me había dado respuesta. Yo lo radiqué y nadie me dijo nada. Y a comienzos de julio de ese año, desde 2016, el alcalde me llamó a la oficina. Para hacer corta la historia, me despidió. Me echaron a los 6 meses, para mí fue un golpe muy duro. Yo a los 26 años siendo secretario de gobierno pensé que había cogido el mundo a 2 manos, era joven, tenía un buen salario, tenía una persona que me ayudaba a manejar, tenía toda una oficina completa de más de 50 personas bajo mi dirección y yo pensé que había cogido el mundo a 2 manos y a los 6 meses me cortaron y me aterrizaron por completo y cuando yo salí de la oficina del alcalde despedido me achanté un montón, pero a la media hora exacta sonó mi teléfono y me dijeron hablamos con Daniel Bernal, tal, le dije sí, habla con Daniel Bernal y me dijeron ¿usted es el secretario de gobierno de Funza? Le dije no, el exsecretario. Era, me acaban de despedir. Y la señora me dijo, ¿es verdad? Le dije, sí, totalmente verdad, pero ¿con quién hablo? ¿En qué le puedo servir? Estoy desempleado. Porque mi renuncia es a partir del domingo, eso fue un lunes. Okay. Entonces me dijo, ¿pero de verdad usted es Daniel Bernal, cédula tal, tal? Le dije, sí, pero ¿con quién hablo? Me dijo, es que lo estamos llamando de la Embajada de Israel. Usted como secretario de gobierno presentó el plan de desarrollo de Funza pidiéndonos apoyo en seguridad. Yo le dije, sí señora, fui yo. Dijo, pues nosotros no damos plata, pero podemos brindar capacitación para que ustedes aprendan cómo es la seguridad en Israel y lo puedan aplicar en su territorio. Wow. Y tenemos una invitación para que venga a Tel Aviv a estudiar. Entonces me echaron, a la media hora me llamaron, yo le conté a ella que me acaban de despedir y me dijo, deje media hora, ya lo vuelvo a llamar. Colgamos, ella me llamó a la media hora y me dijo, ¿de verdad lo echaron? Le dije, sí, me despidieron, yo ya no soy el secretario, trabajo hasta el domingo, tal cosa. Me dijo, mire, lo que pasa es que la embajada ya compró los tiquetes, están a su nombre, el hospedaje en Tel Aviv ya está a su nombre, solo es que llegue si quiere venir. La invitación está hecha y no la vamos a cambiar porque usted fue la persona que presentó el programa. Entonces me despidieron con efectos a partir del domingo y yo tenía que estar en Israel el lunes. Entonces el mismo domingo en la noche cogí un avión para viajar hacia Israel y pude la oportunidad de conocer Israel, estudiar, bautizarme en el Jordán y conocer pues Tierra Santa y toda la bendición que Dios trajo ese día. ¿Sabes? A nosotros aquí tenemos un principio. Afuera se dice que todo lo que bien comienza, bien termina. Pero nosotros aquí siempre hemos creído que lo que bien comienza, nunca termina. ¿Sí? Entonces vemos que comenzaste como ese par de chicos quizás que están ahí, esos grandototes que tenemos en el bajo y en la guitarra. El de este lado es mi hijo, el otro es un gran músico que tenemos. Y a veces el tiempo nos juega, nos da unas jugadas traicioneras,
Pero mira cómo es Dios de perfecto, ¿no? Cómo Dios abre puertas que nadie puede cerrar, ¿no? Y entonces esa experiencia y bautizarse en el Jordán pues debe ser algo de otro nivel. Muy bien. Ahora, creo que hay algo que también tocó mucho tu parte más íntima, que fue el tiempo cuando tu papá presenta una enfermedad muy fuerte, un hombre que te ayudó, te apoyó, te crió, te llevó en los caminos del Señor o te ha llevado. ¿Cómo fue ese momento, Daniel? Sí, hay una foto muy linda que es un Superman. Yo tengo un Superman en mi casa, es lo más importante de la casa, porque fue el regalo que mi papá me hizo en la Navidad del 2019. Las elecciones para alcalde son en octubre del 2019. Yo gano mi alcaldía ahí y en diciembre de ese año, antes de posesionarme, en el regalo de Navidad, mi papá me da un Superman. ¿Qué edad Yo tenías en los 2019? tenía 30 años ya y mi papá me regaló un Superman, es este. Yo lo publico y les digo, les presento el mejor regalo de Navidad, el que me dio mi papá. Él me tiene toda la fe del mundo y para él soy un héroe. Wow. Ese fue el último regalo tipo juguete que yo recibí después de muchos años. Yo recibí juguetes quizás hasta los 10 años y a los 30 años en la Navidad mi papá me regaló un Superman y para mí era increíble recibirlo. De hecho yo pensé que se había equivocado y le dije, esta tarjeta creo que no era para mí. Me dijo, no, sí hijo, tú para mí eres un héroe. Wow. Tú lograste lo que yo quise lograr y no pude, ser alcalde de esta ciudad. Y quiero comenzar por eso porque yo siempre he dicho, Dios es lo más importante. Y cuando mi mamá era joven y nosotros éramos muy niños, mi mamá recibió una palabra de Dios donde le decía, alguien que de tu casa gobernará esta ciudad. Y mi mamá siempre creyó que iba a ser mi papá, porque mi papá había sido concejal de Funza 3 veces. Okay. Y ella siempre pensó que esa palabra era para él, que él iba a llegar a gobernar Funza. Luego por 1000 cosas mi papá no logró ser alcalde, nunca ni siquiera logró postularse a una alcaldía. Y yo me postulé a la primera, yo no fui concejal, simplemente fui candidato a la alcaldía. Dios me regala esa victoria y mi papá me dice, tú eres mi héroe porque tú lograste cumplir ese sueño de que alguien de nuestra casa llegara a gobernar y el propósito no era para mí, era para ti y tú heredaste eso. Y luego mi papá, que siempre fue mi mentor en lo público, se enferma gravemente. En octubre de mi primer año de gobierno, en plena pandemia, mi papá empieza a tener muchas náuseas, mucha bilis, expulsaba mucha bilis, empezó a perder mucho peso, perdió más de 30 kilos en 3 meses, una cosa súper acelerada. Cuando lo llevamos al médico decían que podía ser una bacteria, una infección, un E. coli, pero cuando lo llevamos al gastro le tomaron un examen especial y dijeron, su papá tiene los ganglios del estómago muy inflamados, muy inflamados. Acá está ya en el tratamiento, allí también sale con cachucha porque estaba calvito por las quimioterapias. Pero en 2021, luego de los exámenes a finales del 2020, en el cancerológico en Bogotá, un médico nos sienta a mi papá, a mí, y el médico nos mira y nos dice, su papá tiene un cáncer muy avanzado, a su papá le deben quedar cerca de 3 meses de vida. Me lo dice estando él y yo sentados, el médico al frente, y nos dice, yo les recomiendo que no lo torturen, que no lo hagan nada, que se lo lleven para la casa porque su papá a los 3 meses se va a morir. Yo salgo con mi papá del cancerológico, lo abrazo y le digo, ¿qué hacemos? Porque mi mamá estaba afuera con mis hermanos esperándonos y nos dice, no le digamos nada, no le digamos nada porque esta es la visión de un médico, pero tenemos un médico más arriba que puede cambiar las cosas. Nosotros decidimos no contar nada con mi papá, nos subimos a la camioneta, le decimos a mi mamá y a mis hermanos, nos mandaron otros exámenes, no dijeron nada, pero cuando nos vamos empezamos a aferrarnos a Dios profundamente. Lo tenemos que hospitalizar y cuando está hospitalizado llega el segundo pico de la pandemia, lo encierran en una habitación, nos prohíben las visitas como familia y un médico nos llama y nos dice, por favor todos háganle una carta a su papá de despedida. Se las vamos a entregar mañana a tal hora porque lo más posible es que él no salga de esa habitación. Es un cáncer avanzado, estamos en pandemia, está muy débil, necesita transfusiones de sangre y puede que muera. Y nosotros nos sentamos todos como familia a escribir una carta de despedida para él. Papá tenía 59 años en esa época. Todos hicimos la carta, la llevamos al médico
Mi papá salía por una ventana de la habitación, nosotros prendíamos el celular y él prendía la linterna del celular para vernos, para saber que estábamos ahí. Y cuando entregamos la carta en la casa sin él, todos oramos y se lo entregamos a Dios. Mi papá ha sido un regalo, ha sido una bendición. Si Dios quiere llevárselo ya, está bien. No nos vamos a poner bravos, no vamos a pelear. Simplemente ya fue un regalo de 59 años. Cuando nosotros entregamos a Dios, mi papá empieza los últimos exámenes en el hospital y luego de muchas biopsias en el tórax, en la columna, en la médula, lo abren completo para sacar los órganos, biopsiar unos ganglios atrás del abdomen, una cosa muy dura. Un médico nos llama y nos dice: biopsiamos a su papá, los ganglios son muy fuertes, definitivamente su papá va a morir. Se lo dicen a mi mamá, nosotros nos seguimos aferrando a Dios a que Él hiciera su voluntad. Yo recuerdo mucho que la oración nuestra como familia nunca fue déjalo en la tierra o déjalo más, sino haz tu voluntad. Si es momento de que Él parta, que parta contigo. Si es la voluntad de Dios que se quede con salud. Y Él empieza unos últimos procesos y a los 2 meses nos llama una médica luego de él estar hospitalizado y nos dice: salieron los resultados de la biopsia de su papá. Se demoraron mucho porque no encontramos un tipo de cáncer específico. Y al final nos dice: su papá no tiene cáncer. Su papá tiene una enfermedad huérfana y esa enfermedad huérfana se llama enfermedad de Castleman. Es una enfermedad que solo tienen 10 personas en el país. La enfermedad simula un cáncer, inflama los ganglios, pero no hay células cancerígenas. Solo es una inflamación de ganglio. El cuerpo se vuelve autoinmune, piensa que tiene un cáncer, se ataca, pero la enfermedad no es mortal. La enfermedad se regula con una inyección cada 20 días. Y a mi papá desde esa época cada 20 días le pone una inyección. Esa enfermedad desinflama los ganglios y él sigue viviendo como si nada. Yo soy el hombre más agradecido del mundo con Dios porque Dios cambió el diagnóstico. Lo que era un cáncer severo, lo que era un cáncer agresivo, Dios lo cambió en una enfermedad huérfana que simula el cáncer. Y lo que parecía muerte se volvió vida para mi casa. Wow. ¿Qué pregunto? Solo quiero decirle que hoy está gordito, rosadito, ¿Sí? radiante. Me acompaña en mis correrías por el departamento. Qué bueno. Y después de que nos dijeron que tenía 3 meses de vida, lleva más de 6 años y está cada vez más fuerte. Qué bueno. Dios es muy bueno. Dios restaura completo. Wow. Qué bonito regalo ese. Sí, vea, Daniel, mi hijo se llama Daniel, también está estudiando, comenzó a estudiar Derecho en la Nacional y él está pidiendo un carro para irse a la casa y casarse. Le va a regalar un Superman. Un héroe. Él es un héroe, ¿cierto que sí? Sí, sí, sí. Porque tiene que sí. O le compro un carrito así. Está bien. Buena la idea, ven. Sí. Daniel, para primero agradecerte por abrir el corazón en tu parte más íntima, ¿no? No es fácil abrir el corazón y expresar realmente cómo duele el tiempo. El tiempo a veces es cruel, a veces golpea, pero también lo agradable es cómo comienza la historia y cómo comienzas a meterle a uno la mano en el corazón. Voy a ser un poco expresivo y apretarlo y uno comienza como que está contando, pero después como terminan las historias, que esta es la segunda parte de esta entrevista, terminas como animándonos, fortaleciendo a este grupo. Y gracias, te voy a agradecer por la primera parte, porque viene la segunda, pero que vamos a entrar un poco más allá a esa gestión pública que nos interesa conocer de ti. Pero gracias por esta primera parte, porque siempre hemos querido traer personajes espejos a este lugar, ¿sí? Que nos ayuden a vernos, a reflejarnos. Yo me reflejo en ti, creo que hablamos algunas cositas de mi familia allá en privado, pero definitivamente hay mucho que hacer y gracias, de verdad, muchas gracias. Quiero que le den un aplauso, por favor. Gestión pública. ¿Qué consejo le podrías dar a todos estos jóvenes que te estamos mirando? Porque pues uno con 37 también uno es muy joven. ¿Qué consejos le darías a los jóvenes que se sienten que no les alcanza el tiempo? ¿Qué es esto de la vida tan estresante para cumplir
esos sueños, esas responsabilidades que tienen encima, ¿cuál es el primer consejo que les daría a ellos? Yo creo que el primer consejo, y que fue muy valioso para mi vida también, es que hay que aprender a no mirar hacia los lados. Yo creo que uno en la vida, ni de joven, ni de adulto, ni de anciano, como lo dice la Biblia, deberíamos mirar al otro. Yo creo que Dios ha preparado un camino muy especial para cada uno de nosotros. Qué bonito eso. Y Él tiene un propósito y un tiempo para lo que Él tiene para nosotros. Hay personas que tenemos la fortuna quizás de empezar muy jóvenes en la vida, cumplir el sueño, pero hay personas como en la Biblia que tienen que pasar 40 años en el desierto para luego cumplir el propósito de Dios. Y yo creo que lo más importante es saber que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hay personas que son padres a los 17, 18, 19 años y está bien. Y hay personas que son padres a los 40, 50 años y está bien. Dios tenía el propósito de que fueran esas edades. Hay personas que se hacen profesionales a los 20 años, recién saliditos del colegio, pueden entrar a una universidad y está bien. Y hay personas que empiezan a hacer su carrera incluso después de criar a los hijos y está bien también ser profesional a esa edad. Lo que yo quiero decir con esto es, hay que enfocarnos en nuestra relación con Dios, en el propósito que Él tiene conmigo y no dejarme llevar por las presiones ajenas. Yo soy un absoluto convencido de que Dios tiene un tiempo para todo y todo es hermoso en el tiempo de Dios. Cuando Él quiera que florezcamos, vamos a florecer y va a ser una flor muy bonita en medio de las circunstancias que nos ha correspondido vivir, porque todos venimos de cunas diferentes. Yo me siento honrado de venir de una cuna muy humilde, donde Dios logró con un papá muy trabajador y una mamá muy sabia sacarnos adelante a 4 hermanos para hoy poder tener mejores posibilidades. Pero conozco también gente que ha nacido en cunas de oro, que hoy quizás están en la calle porque cayeron en las drogas y perdieron el propósito de Dios. Entonces mi mejor consejo siempre es: enfoquémonos en la relación con Dios, en el propósito que Dios tiene para mí. No miremos hacia los lados y celebremos el propósito que vivimos nosotros diariamente. Okay. Mira que una de las cosas que nos están haciendo mirar hacia los lados son las redes sociales. Nos ponen a mirar todo el santo día a personas, y esta generación en especial viven en un desespero, una ansiedad por lograr eso, y a veces no entienden. Este domingo enseñé sobre no deja de hablarle a doña Ia y pregúntale más a don Espíritu Santo. Y era refiriéndonos a eso. Hay una ansiedad por obtener lo que otros, cuando nosotros crecimos sin eso, y nunca nos desesperó nada de nuestro vecino ni de nuestro amigo, sino que esperábamos el tiempo de Dios para cumplirlo. Entonces creo que ese mensaje es muy importante, porque cuando tú llegas a la alcaldía de Funza a una corta edad para ser alcalde de un municipio de 120,000 personas, 4 veces, o creo que 4 veces más que Cota, más o menos, más grande, industrial, te enfrentas con una cantidad de cosas. Tenías una visión clara. Creo que parte de la ejecución del tiempo es tener esa visión clara. Y era un Funza, le llamaba Funza Ciudad Líder. ¿Cómo fue eso? Yo, perdón que lo diga tantas veces, pero creo que es de verdad el fundamento de mi vida. Cuando yo era muy pequeño, vivíamos en una casa muy pequeñita, una casa prefabricada. Vivíamos ahí solo mi hermano mayor y yo. Y mi mamá nos acostaba todas las noches y todas las noches nos hacía repetir la misma oración. Entonces mi mamá se sentaba con nosotros, nos arrollábamos en la cama y nos decía: Señor, te pedimos que por favor bendigas a los huérfanos, bendigas a las viudas, lleves alimento a quienes no tienen, guardes a la gente que está en la cárcel, lleves abrigo a los que son habitantes de calle y los protejas siempre. Amén. Y mi mamá todos los días nos repetía la misma oración: tengamos un corazón, como lo dice la Biblia, para ayudar a quien más necesita y al más vulnerable. ¿Por qué digo eso? Porque cuando llegó el cierre de mi campaña, por ahí vi que salió ahorita la foto, yo aparezco dándole un beso a mi mamá en la cabeza, y delante de más de 3,000, 4,000 personas que estaban en el cierre de campaña, yo le digo a mamá: mamá, yo nunca he olvidado esa oración, y te prometo que si Dios nos permite ganar la alcaldía, voy a trabajar por quienes no tienen alimento, por las viudas, por los huérfanos, por los más vulnerables, por la gente que está en la cárcel,
y la gente que más necesita la mano del Estado. Yo cierro mi cierre de campaña diciéndole a mamá, voy a honrar esa palabra que tú me enseñaste desde pequeño. Y cuando yo llego a gobernar, llego con ese objetivo, voy a ayudar a la gente más vulnerable. Y yo me doy cuenta en la alcaldía que existía mucha pobreza oculta cuando llega la pandemia. Cuando llega la pandemia, la mayor cantidad de mercados que tuvimos que entregar como administración fue en los conjuntos cerrados. La gente siempre piensa que en los conjuntos vive la gente con más recursos y más dinero, pero lo que encontramos en Funza es que la gente que vivía en barrio era dueña de su casa y la gente que vivía en las propiedades horizontales estaba pagando su casa, y la pobreza les cayó de un día a otro cuando llegó la pandemia. Cuando vimos esa pobreza oculta y yo revisé las cifras de Funza, me propuse siempre que el Estado debería ser la mano amiga del más vulnerable, que el Estado estaba para equilibrar la carga de quienes habían nacido con menos oportunidades, y por eso nos enfocamos en dignificar la educación pública. Nosotros logramos hacer 3 colegios públicos totalmente nuevos, una inversión de más de 40.000 millones de pesos. Logramos cambiar los uniformes de los niños de Funza no tienen el uniforme público azul con las rayitas amarillas, tienen un uniforme que no tiene nada que envidiarle al privado. Aumentamos las calidades educativas, mejoramos el PAE y al final logramos construir la primera universidad de la región de Cundinamarca en el occidente. De ahí sale un proyecto que se llama Funza Ciudad Universitaria. Sí. Hoy en el parque de Funza hay una universidad construida totalmente nueva, tiene la dotación que tiene la Universidad de los Andes, tableros digitales, sillas en plástico que se mueven, más de 20 convenios firmados con diferentes universidades, y el propósito siempre era que la educación se volviera el motor para que las personas más vulnerables pudieran salir adelante. Funza le brinda educación pública a más de 12.000 niños todos los días, a más de 1.500 niños en primera infancia de 0 a 5, y hoy le brinda educación superior a más de 2.000 estudiantes en carreras como Derecho, Administración Pública, Administración de Empresas y demás. Y yo creo que mi enfoque siempre fue ayudar a las personas con discapacidad. Por ahí vi ahorita también que salió, esos son los uniformes de los colegios públicos de Funza. Lindos. Nada que envidiarle a un colegio privado. Vi otra foto que salía un niño columpiándose en un parque que hicimos, que es un parque especializado para personas en condición de discapacidad. Entonces los columpios tienen acceso para niños en silla de rueda. Se puede subir en la silla de ruedas y puede columpiarse dentro de la estructura, y todos los juegos son adaptados para personas en discapacidad. Logramos llevar a más de 1.500 abuelos de condiciones vulnerables a conocer el mar por primera vez, con todos los gastos pagos. Logramos crear un centro de atención para madres cuidadoras de niños con personitas a cargo con discapacidades, y al final del gobierno logramos invertir más de 400.000 millones de pesos solo en educación, para que todos tuvieran dignidad en la educación y lograran hacer educación superior y pudieran tener mejores oportunidades de vida. Trabajamos con adultos mayores, personas en condición de discapacidad, madres cuidadoras, madres solteras, mejorar las condiciones de nuestro hospital, entregar mercados, capacitar emprendedores, y que la gente en Funza tuviera una oportunidad de salir desde abajo para crecer y lograr que el Estado lo impulsara y el Estado fuera un trampolín a crecer y ellos ya a sostenerse. Entonces nos sentimos muy felices. Eso, por ejemplo, es una mesa de robótica en un colegio público. Les compramos fichas Lego, motores. Este es un colegio nuevo público en Funza. Estos son los colegios públicos de Funza. Parecen pequeñas universidades, son supremamente bonitos. Hicimos todo. Yo tenía una frase en la alcaldía que decía: por la educación todo, porque si educamos al niño desde pequeño, mañana no tenemos que corregir al adulto. Y esa frase es la que la Biblia, decíamos ahorita, traduciría como: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En lo público decimos: instruye al niño y no tendrás que corregir al adulto. Y lo hicimos a través de la educación. Este es un parque de raquetas, un estadio que construimos en Funza también. Ese es el estadio. Es absolutamente lindísimo. Sí. Y es público, Y gratuito. todo comenzó y todo se sembró a la orilla de una cama de una mamá orando y colocando una semilla en un hijo que con el tiempo germinó en una alcaldía y terminamos siendo, hablo nombre propio, nombre tuyo, un José en medio de una sociedad, un Daniel, ¿sí? Y terminamos haciendo una labor que quien lo creyera, de alguien que le creyó a Dios desde pequeño,
y que no se apartó y que finalmente se dejó usar por Dios. Amén. Tremendo. Bien. Súper, ¿no? Yo tengo una historia. Cuando comenzamos la iglesia, acá en Cota, éramos un grupo pues obviamente muy pequeño y comenzamos a trabajar con un grupo en Funza, ¿sí? Hace 14 años, ¿verdad, Chela? El hermano de mi esposa tiene una empresa de buses y el grupo más grande venía de Funza, pero era una zona bastante vulnerable. Todavía vienen familias de allá. Y yo le pedía el bus prestado a mi hermano, a mi cuñado, prendía el bus, era un cochebala grandísimo de 40 puestos y me iba, eso mucha gente no conoce eso, esto hace 14 años, yo me iba los domingos como a las 7 de la mañana, ¿cierto? Me iba hasta allá, hacía una ruta por Funza y los traía, predicaba. Eso era un problema, me demoraba más parqueando el bus aquí en Cota que predicando, porque era un bus así de grande, eso nos metían, la mandaban la policía, bueno, todo eso. Yo guardaba el bus, predicaba y montaba todo ese grupo porque yo quería ver la iglesia llena, o sea, el bus eran 40 y habían 50 personas, o sea, donde no venga Funza éramos 10. Y recuerdo que iba y bueno, eso era cada 8 días, hasta que se consolidaron. El tema es que llegando al peaje, había una ruta feísima y como no había presupuesto, ¿sí? Para eso nos tocaba evitar el peaje. Entonces yo llegaba antes del peaje, y me mandaba por detrás, eso era destapado, pasaba uno por detrás del aeropuerto. Por el Parque La Florida. Eso, por allá atrás, ese pobre bus puja. Es que además creo que Oscar nunca supo que yo metí el bus por allá. Y metía el bus por allá y de allá para acá y claro, no se evitaba una cantidad de plata uno. Bueno, el tema fue que de un momento a otro, tiempo después encontramos de que eso se arregló, pero esa pavimentada fue en tu administración. ¿Cómo fue eso? Bueno, esa vía, bueno, voy a contextualizar un poco, ¿no? Los funzanos tenemos un problema enorme, ese es nuestro gentilicio, funzanos, y es que estamos rodeados de peajes. Entonces, si vamos a salir de Funza hacia Cota, tenemos el peaje La Tebaida. Si vamos a salir a Bogotá por la calle 13, tenemos el peaje calle 13. Si vamos a ir a Faque, está el peaje de los Alpes. Si queremos salir de pronto hacia La Vega, Villeta, está el otro peaje allá sobre la autopista Medellín. Están encerrados. Entonces estábamos encerrados en peajes y cuando yo era niño, mi papá me llevaba al Parque La Florida, que era el parque pues público, y cogíamos por esa misma trocha en bicicleta. Y había una parada obligatoria que era ahí en la cabecera de la pista a ver aterrizar aviones y a despegar aviones. Sí. Todavía lo hacemos mucho los funzanos. Y cuando yo llegué a la alcaldía, Dios me permitió hacer una maestría en planeación urbana y regional. Y entonces cuando yo llegué a Funza, lo primero que hice fue revisar toda la planimetría. Entonces yo mandé a pedir unas fotos satelitales de Funza, son unas fotos que vienen de archivo y las fotos son totalmente aéreas y marcan los límites del municipio. Y yo me di cuenta que una parte de Funza se la había comido Bogotá, porque nuestro límite en Funza es el río Bogotá, por donde pasaba el río Bogotá era nuestro límite, pero hacia comienzos de los años 1900 el aeropuerto amplió las pistas del aeropuerto para que puedan aterrizar aviones más grandes, entonces las extendió hacia Funza y corrieron el cauce del río. Entonces lo que era nuestro límite natural lo desviaron para poder ampliar las pistas y el río se metió más a Funza y entonces un pedacito de la antigua Funza quedó más allá del río, que eran las pistas del aeropuerto. Entonces yo me puse a revisar la planimetría y me di cuenta que los aviones estaban aterrizando en Funza, no en Bogotá, porque ese era el límite de Funza. Entonces cuando el avión baja, el avión aterriza y pone las ruedas en Funza y el carreteo los lleva a Bogotá, donde uno ya tiene los hangares y demás. Entonces yo hice otra toma de esas topografías y me di cuenta que el 20% del aeropuerto quedaba en Funza, pero el aeropuerto nunca le había pagado nada a Funza, sino solo le pagaba a Bogotá por la operación. Entonces yo en el 2020 le solicito al aeropuerto una compensación por el uso de las tierras del municipio. El aeropuerto me la niega, yo demando al aeropuerto como representante legal del municipio, esa demanda dura 3 años y en el 2023 la demanda sale a favor de Funza en un concepto que se llama contraprestación aeroportuaria. ¿Qué significa eso? Que Funza tiene afectaciones negativas por el aeropuerto. Somos el cono de aproximación, cuando los aviones empiezan a descender en Funza para meterse a la pista.
Entonces ahí no podemos hacer edificios, no podemos hacer bodegas, no podemos sembrar porque el avión suelta un material particulado que contamina los cultivos, no podemos tener ganadería porque el ruido de los aviones estresa a los animales y no producen. Entonces la ley dijo… Es tremendo, ¿no? Sí, entonces la demanda dice, por esas afectaciones el aeropuerto debe pagar algo a Funza. La demanda no la ganamos en el 2023. En tu administración. En mi administración, demandamos en el 2020, que es el inicio de mi administración, la ganamos en el 2023, que es el último año de mi administración, y la ley conceptuó que el aeropuerto debería pagarle a Funza cada 6 meses, esto es súper claro, cada 6 meses 20.000 millones de pesos. Entonces, cada 6 meses a partir del 2023, Funza recibe 20.000 millones de pesos. 40.000 anuales. 40.000 por año. Cuando yo recibí ese primer pago en el 2023, yo ya venía pensando que había que pavimentar esa vía, Ajá. porque esa vía nos permitía Salir salir de 13. Funza a la calle 13 Sí. o a la autopista Medellín sin pagar peaje y sin pasar por una trocha. Entonces, con el primer pago de contraprestación aeroportuaria, yo pedí que se pavimentara la vía, hicimos el contrato y ahí nace la pavimentación de la vía que nosotros llamamos perimetral Funza, que es la vía que tiene 3 tramos. El primero, que es por Bicola, es el que uno entra, Sí. ese se llama, esa vía perimetral tiene 3 tramos, el primero es San Antonio, ahí llegamos hasta la cabecera de la pista. Hay otro tramo que nos lleva hacia la calle 13, que es el que Sumercio usaba, se llama El Cerrito, y el otro que es de la cabecera hacia la autopista Medellín, que es La Florida. Esos 3 tramos son 10 kilómetros, logramos pavimentarlos gracias a esa victoria contra el aeropuerto, y hoy están usando cerca de 10.000 vehículos diariamente la vía para no pagar peaje y conectarse con Bogotá. Al comienzo la usaban Funza, Mosquera, Madrid, Faca, el occidente para salir, y ahora he descubierto que la gente del centro, de Cota, de Chía, de Tenjo también la usa para conectarse hacia la calle 13 sin tener que pagar por el peaje de Funza. Entonces se ha vuelto una vía de integración regional gracias al proyecto del equipo, la visión que tuvimos y la contraprestación aeroportuaria que ganamos. Entonces esa es la vía que Sumercio usaba, ahora Bien. está pavimentada. Qué bueno, ¿no? Daniel, para ir aterrizando, tienes proyectos a nivel de gobierno, por supuesto, ¿no? Tienes un propósito. Te vas a alinear próximamente para la Cámara de Representantes, ¿verdad? Para la Cámara de Representantes Cundinamarca. Sí. Ok. ¿Cuál es el propósito del deseo? Yo creo que en la línea de tiempo que venimos viendo durante todo este tiempo aquí en el programa, ha sido consecuente, de fruto a fruto, de fruto a fruto. Por eso no tengo ningún temor de… No se trata de politizar el programa, pero definitivamente pues por su fruto los conoceréis. Y yo hoy en día creo que sí necesitamos hijos de Dios en los gobiernos, porque mire todo lo que nos ha pasado por siempre evitar el área de la política y entender que Dios sí puso bíblicamente a muchos en tiempos políticos a hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Qué piensas hacer? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el tema del mensaje que piensas hacer aquí para Cundinamarca? Y cuéntales. Bueno, sí tenemos un sueño muy grande, un propósito, y es seguir impactando los lugares de poder con una visión cristocéntrica. Yo creo lo que su merced decía, que la iglesia ha cometido un error muy grande históricamente al alejarse de la política. Nosotros hoy escuchamos, por ejemplo, en los colegios, los papás dicen que quitaron la clase de religión y los papás dicen, ese es un pecado enorme, porque si quitamos a Dios de la educación, los niños no van a tener bases sobre las cuales formarse. Pero cuando les decimos, metamos a Dios también en estos temas de política, muchas iglesias dicen, no, eso es pecado. No hay que mezclar una cosa con la otra. Y yo he visto en la Biblia que Dios tiene visiones muy claras. Dios dice que instituyó algunas familias para el sacerdocio y otras para el reino. Y que Dios tiene personas que se deben dedicar exclusivamente a las cosas de Dios y otras que Él mismo ha levantado para gobernar.
Entonces hay que hacer es la unión de que quienes están en el reino, en el gobierno, tengan el pastoreo de quienes están en la iglesia, porque nosotros necesitamos siempre también que nos guíen, nos asesoren, que nos aconsejen, que oren por nosotros. Y lo que yo quiero construir, Paz, es que esa visión que Dios plantó de las formas de gobierno lleguen al Congreso de la República. Nosotros los colombianos estamos muy acostumbrados a participar democráticamente por el alcalde, por el concejal o por el presidente de la República. Estadísticamente el colombiano sale a votar en un 80% en esas elecciones, pero cuando llegan las elecciones del Congreso, el colombiano solo sale en un 40%. Y el Congreso de la República es una institución tan o más importante que la misma presidencia de la República. ¿Por qué lo digo? Porque en el Congreso se hacen las leyes. Entonces en el Congreso es donde se le dice al presidente o a los alcaldes qué puede hacer y qué no puede hacer. Pero los colombianos no votamos el Congreso. Entonces a veces quienes creemos en Dios nos quejamos por algunas leyes que se aprueban y decimos eso está en contra de Dios, pero no participamos para elegir personas que pudieran decir estoy o no estoy de acuerdo para que se hicieran esas leyes. Entonces, por ejemplo, Colombia tiene leyes que para nosotros no son correctas, pero nunca hemos votado como cristianos para que lleguen personas a representarnos y digan en el Congreso eso no se debe aprobar. Entonces mi visión es poder llegar al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes por Cundinamarca y defender lo que creemos todos los cristianos, más allá de los principios bíblicos, lo que creemos también que debe ser como país. Yo he venido diciéndole a todo Cundinamarca que me parece increíble que en Colombia paguemos impuestos por todo, porque pagamos impuestos incluso que afectan al campesinado colombiano. En Colombia para comprar una pala hay que pagar el 5% del IVA. Para vender el café hay que pagar el 5% del IVA. Para comprar una máquina de ordeño hay que pagar el 5% del IVA. Y podríamos seguir hablando de todo lo que paga el IVA, más allá del 19% del IVA que pagamos en todos los restaurantes y demás. Y eso lo lleva a uno a ver que este país no va a salir adelante porque este país es totalmente rural en un 90% y el campo también paga impuestos y la gente del campo no puede crecer. Acá nomás tenemos municipios paperos como Villapinzón que viven de la papa del agro y le estamos cobrando IVA a los campesinos por comprar una pala. En la provincia del Valle de Ubaté, que vivimos de la leche, le estamos cobrando a los campesinos por comprar una máquina de ordeño. Y si nosotros no hacemos leyes justas con el campesinado, vamos a tener cada día niveles de vida más caros que nos van a impedir vivir. Si nosotros no hacemos leyes que impulsen la seguridad del país y no le permitan a quienes gobiernan de pronto estar dando indulgencias, vamos a tener un país cada vez más injusto. Y Dios dice que hay que buscar la justicia para que el pueblo vuelva a sonreír. Por eso yo creo que nuestra visión es seguir permeando los lugares de gobierno con visiones sanas. Dios dice que cuando Él hace que alguien sea luz, no lo hace para esconderse, lo hace para que vaya a los lugares oscuros e ilumine. Y yo creo que Dios viene levantando a muchas personas en el país para llegar a posiciones de gobierno. No solo levanta personas en Cundinamarca, yo conozco personas en el Valle, en Antioquia, en La Guajira, en muchos territorios que vienen desde las iglesias creciendo, formándose para llegar a posiciones de gobierno. Y creo que Dios está levantando una nueva generación de hombres y mujeres para ser alcaldes, para ser concejales, para ser diputados, para ser congresistas y construir quizás la plataforma para que quizás en otra generación tengamos un presidente o presidenta cristiana en el país. Pero si no empezamos a construir la base, no lo vamos a lograr. Por eso mi visión es, con ayuda de Dios, con mucho trabajo, con mucha disciplina, llegar a representar a Cundinamarca en el Congreso de la República y que Cundinamarca tenga un representante con temor de Dios, pero también con visión de país y que podamos articular las dos cosas de la mejor manera. Ok, muy bien. Excelente. Última pregunta, Daniel. Si el tiempo fuera una inversión, ¿en qué lo está invirtiendo hoy Daniel Bernal? Yo creo que el tiempo sí o sí es una inversión. Hay un expresidente suramericano que decía: cuando usted va a comprar en la tienda, usted no compra con plata,
Usted compra con el tiempo que invirtió para ganar esa plata. De acuerdo. Cuando nosotros vamos a trabajar, casi que alquilamos nuestra vida. De 8 a 5 trabajamos en X cosa para que nos paguen cierto salario. Y luego con ese salario vamos y compramos lo que necesitamos. La traducción es que estamos invirtiendo nuestro tiempo para tener una ganancia y luego poder comprar algo. Entonces el tiempo siempre es una inversión. Necesitamos saber en qué lo estamos invirtiendo. Yo, por mi organización, por ser abogado, por ser cuadriculado, trato de invertir mi tiempo en lo que yo quiero. Invierto diariamente un tiempo para estar con mi familia. Invierto diariamente un tiempo para leer la Biblia y para orar. Invierto diariamente un tiempo para escuchar la música que me gusta. Invierto un tiempo para leer lo que me gusta. Pero hoy, la gran mayoría de mi tiempo la invierto en construir mi propósito de vida, que hoy es llegar a la Cámara de Representantes. Yo creo que hoy mi tiempo es construir el propósito de Dios en mí, porque sé que Dios tiene un propósito conmigo, pero no me puedo acostar a dormir y que Él lo haga. Él ya me dio una visión, Él ya me dio una palabra, Él ya me dio un propósito, ahora yo tengo que poner mi parte. Y es madrugar todos los días, salir a recorrer Cundinamarca, estudiar todos los municipios de Cundinamarca, construir redes de amigos y líderes por todo Cundinamarca, estar echando discursos, estar haciendo mi tarea de aprendizaje, de construir planes, propuestas y al final llegar otra vez a descansar y empezar un nuevo día. Mi tiempo hoy, que es una inversión, es llegar a la Cámara de Representantes, que sé es el propósito de Dios conmigo. Lo invierto en el propósito de Dios en mí. Bien, entonces nos vemos para esos días. Nos vemos. Con allá. el número y con el logo y todo el tema. Sí, para qué hablar ahorita, pero cuando esté listo, aquí serás bienvenido. Muchas gracias. Un aplauso, por Gracias favor, a para todos. Daniel Bernal. Daniel, muchas gracias. Yo creo que la palabra que podemos hoy concluir es: cuida tu tiempo, protege tu propósito. Creo que es lo que Dios nos ha regalado con esta maravillosa visita de Daniel. Gracias, gracias Juli por habernos conectado, a todos, a sus amigos que lo acompañan hoy, a ustedes por haber venido. Creo que valió la pena, ¿verdad? Supremamente interesante haber tomado desde el fruto. Entonces, cuidemos el tiempo para poder proteger el propósito. Todo nuestro núcleo familiar tiene un propósito, ¿sí? Pero si no cuidamos el tiempo, estamos anulando el propósito. Definitivamente es la conclusión. Y sin saber a profundidad el tema que íbamos a tratar con Daniel, teníamos al menos unas señales apenas, puedo concluir que definitivamente Dios nos dio este principio hoy: cuida tu tiempo, protege tu propósito. Creo que esa es la clave de esta noche. Todos tenemos el mismo tiempo, pero no todos lo vivimos igual. Hubo muchos que lo vivieron en diferentes momentos, y me gustaba mucho lo que Daniel nos dijo. Unos arrancaron estudiando, se casaron, tuvieron familia, desarrollaron; otros lo hicimos al revés, y hoy estamos cumpliendo ciertos sueños de estudio. O sea que nunca es tarde, iglesia. Nunca es tarde. Algunos desperdiciaron el pasado, muchos lo desperdiciaron en muchas áreas, lo desperdiciamos. Otros viven preocupados, gastándolo por un futuro, peleando por un futuro, cuando la misma Biblia nos dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces Dios está en nuestro presente, y para poderlo tener en un futuro tenemos que cuidarlo mucho en el presente. Es algo que también me gustaría que usted guardara en el corazón. La Biblia dice, para terminar, en Efesios capítulo 5, verso 15 y 16, dijo: así que tengan cuidado de su manera de vivir. El apóstol estaba diciendo: no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La pregunta no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con el tiempo.
Esa es una pregunta que el apóstol Pablo nos puede hacer o podía extraer de lo que dice Efesios 5:15. Reconocí con el tiempo que el enemigo no necesita destruirme, el enemigo solo necesita distraerme. Creemos que Él vino a destruirnos y ¿sabe algo? Él nos destruyó desde el primer día que comenzó a distraernos. ¿En qué te estás distrayendo en el día de hoy? Que te está haciendo perder tu tiempo. Y eso definitivamente es lo que esta maravillosa charla en el día de hoy nos puede llevar a la conclusión. Cuida tu tiempo, protege tu propósito. ¿Qué tal si oramos en esta noche para terminar? Pidiéndole a Dios que nos dé la capacidad, la sabiduría, a todos los que nos ven allá, en casa, fuera de esta ciudad o fuera del país. Que nos dé Dios la capacidad, la sabiduría, la revelación del tiempo. Escarbamos, miramos demasiado lo que no buscamos, lo que no encontramos, lo que no hemos visto todavía. Pero hay una palabra llamada tiempo. Eclesiastés capítulo 3 verso 3 nos lo dijo. Hay tiempo para todo. Por eso en esta noche hoy pido al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe a cuidar el tiempo para poder proteger el propósito. Señor, te doy gracias por esta palabra, por este tiempo tan hermoso que nos has dado. Gracias por el grupo que nos ha acompañado. Gracias por Daniel, lo bendecimos, Señor, desde su casa, a su padre, a su madre, a sus hermanos. El propósito que le has dado, Señor, para ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Guíalo, protégelo, acompáñalo y permítenos ver, seguir viendo que su ministerio, su propósito no solo son palabras, sino serán frutos, como nos lo ha demostrado. Y así mismo, Señor, con esa misma revelación que le diste propósito a nuestro invitado, tú que eres el creador de los tiempos y de los propósitos, te pido que les hables a cada uno de ellos, incluido mi propia vida, y nos enseñes a cuidar del tiempo para proteger el propósito. Te pido, Dios Todopoderoso, que añadas lo que ha de ser, Señor, a diario para el bien nuestro. Tu palabra dice que tú nos acompañas de día y de noche, guarda nuestra salida y nuestra entrada, pero la debemos hacer en el perfecto tiempo. Te doy gracias por este tiempo, por este programa que ya está entrando en su recta final, pero nuestro propósito nunca fue hacerle perder el tiempo a alguien, sino al contrario, hacerlos ver que desde los múltiples propósitos que tú tienes y formas, nos haces aprovechar el tiempo. Hoy bendigo a cada uno de los presentes en su salida, en su retorno a casa, pero sobre todo, mañana el tiempo será un aliado a nuestro favor y no un enemigo en contra, Señor. Si lo hemos perdido, perdónanos por perderte el tiempo. Si estamos invirtiendo mal, direcciónanos. Y si no tenemos claro el futuro, enséñanos a cuidar el presente, Señor. Te damos gracias en esta noche por cada uno de nosotros y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haberte conectado en el día de hoy. Te invito a que te inscribas a nuestro canal de YouTube, le des like y estés pendiente de todo el programa que tenemos para ti y para toda tu familia en The Night Match.